Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Jesús Contreras Montes, estudiante de Sociología. Pues el tema a tratar en el día de hoy hace relación pues a las características que destacaría sobre las revoluciones en Latinoamérica y el Caribe a mediados del siglo XX. Las revoluciones de Nicaragua, México y Cuba, aunque estallaron en épocas distintas y en contextos mundiales diferentes, podemos decir que las características fueron similares debido, digamos, a las condiciones económicas, sociales y políticas que se vivieron, digamos, en estos países. Fue similar. De igual manera también estos países atravesaron los momentos de las dictaduras de lo que fue de Porfirio Díaz y lo de Fulgencio Batista, y por el asentamiento de régimen de subordinación para los extranjeros. En ese sentido podemos decir y argumentar que todos estos contextos que se dieron en el ejercicio de Centroamérica y del Caribe fueron similares. También, digamos, a la acción dominante de Estados Unidos, que actuó, digamos, de manera directa en estos países, haciendo, digamos, una excepción mínima en lo que es hoy en día México. Podemos, podemos decir, podemos, podemos decir también que estos tres países tenían, digamos, vínculos muy íntimos con Estados Unidos. Estados Unidos, digamos, le manejaba la economía, tenía mucha incidencia sobre la economía de estos países, aunque digamos que también podemos colocar como el antecedente que en el caso de México también tuvo situaciones muy intensas con rivales como ingleses y alemanes, que también estuvieron, digamos, en ese proceso de incidencia sobre ese país. Pero mayoritariamente, casi absolutamente, Estados Unidos, digamos, manejaba el monopolio económico, ¿ya?, y político sobre esos países. De igual manera también podemos decir, pues, taxativamente, de que la historia de estos países latinoamericanos y centroamericanos, pues están registradas muchas intervenciones por parte de los Estados Unidos, intervenciones militares que conllevaron, digamos, hasta la pérdida de territorio. Es el caso concreto de lo que hoy en día es México, que perdió lo que hoy, digamos, son los estados de Nuevo México, California, Texas, digamos, en conflictos muy duros que conllevaron, digamos, a desastres de economía y de igual manera también a, como digo anteriormente, a la pérdida de esos territorios. De igual manera también estas acciones que realizó Estados Unidos pues conllevaron, digamos, acciones por parte de estos países muy nacionalistas. El caso de que se volvieron, digamos, a, a que llegaran gobiernos, digamos, que blindaran mucho más lo que había pasado, digamos, a finales del siglo XX. El caso de Nicaragua, el caso del mismo Cuba, y que lo podemos ver, digamos, en la actualidad. Otra semejanza también que existe dentro de estos países, pues, fueron las dictaduras que se tuvieron, y dictaduras que, digamos, que conllevaron acciones muy sangrientas donde, digamos, se cometieron, digamos, delitos de lesa humanidad, y donde a la fecha pues la historia cuenta todos los antecedentes que se dieron, digamos, a las dictaduras que se dieron en base a todo este conflicto interno, digamos, que se creó en estos países.